sus trabajos, ¿no? Hay una mujer que se llama Karsavina, era una crítica de arte y hace una, pues más o menos nos habla de cómo ya era percibido no solo Petipa, sino todos los coreógrafos románticos de aquella época. Entonces, ella menciona que todos los ballets siguen una fórmula invariable, como dice Mireia. Tienen un gran divertimento, es decir, traen como pequeños cuadros, algo así como el relleno de la historia. Son alegres, festivos, y al final el héroe sale triunfal con una corona en la apoteosis final, es decir, tiene un gran descubrimiento, ¿no? Pero fracasa, y después en sus ballets modernos, pues fracasó a la hora de tratar de adquirir una nueva estética. Dicen que mostraba ballets que eran marchas o procesiones donde se daba vuelta y media, es decir, no les exigía tanto a sus bailarines, y que esos cuadros que presentaban no tenían mucha lógica, no eran como fáciles de comprender. Lamentablemente pues no queda evidencia de esos ballets, entonces es como difícil. Igual quizás ahora nos gustaría, quizás se veía algo posmoderno, quién sabe. Del Lago de los Cisnes, pues recordemos esta obra de Matthew Byrne. Es muy interesante. Hay quien le da una lectura sobre la homosexualidad, porque aquí es un príncipe que se hace amigo de un cisne, ¿no? Sin embargo, en alguna entrevista escuché que no era su intención, ¿no? Que realmente él habla sobre la pura amistad y un poco de cómo este personaje, la tragedia del personaje principal del príncipe es que necesita afecto de parte de su madre, que es medio desinteresada hacia él, ¿no? Es como la crueldad de esa historia. También recordemos que luego Los Cisnes, pues su origen literario es el velo robado, que es un cuento alemán. Y yo en el principio de estas historias de la danza, en el capítulo 3 me parece, o el 2, hablamos sobre el caballero cisne, que es una leyenda medieval cuyos rasgos son muy similares al lago de los cisnes. Se lo recomiendo para que lo repasen. Después del ballet clásico y de que Petipa, pues al fallecer, el que le siguió en esta línea de sucesión, digamos, en el teatro Mariinsky, es Diaghilev. Diaghilev era un empresario de 1907. Es muy importante porque ya no se trata de un monarca el que está auspiciando el ballet, sino que ahora es alguien pues, del pueblo llano, pero que tiene dinero. Entonces Diaghilev era un aristócrata. Empezó promocionando y produciendo obras de ópera y de música. Uno de los cantantes más famosos de la época era Chailyapin, y una vez que le organizó 5 conciertos que llenaron así la audiencia, pues se empezó a acercar al mundo de la ópera y por lo tanto terminó llegando al ballet. Fue contratado para trabajar en el Teatro Imperial Ruso, pero él quería sacar a este ballet a que fuera conocido por todo el mundo. Logró gestionar una gira, batalló mucho porque el Imperio Ruso pues como que no quería exportar a estos talentos, y él por fin lo logró, pero se tardaron un año y cuando regresaron los bailarines no tenían trabajo, ¿no? O ya no tenían ya esos lugares los habían ocupado otros. Entonces de aquí Diaghilev fundó los ballets rusos. Entonces hay una diferencia, es el Ballet Imperial Ruso Teatro Mariinsky y los ballets rusos, que son otra compañía. Entonces en los ballets rusos estaba Nijinsky, Ana Pavlova, Tamara Karsavina. Nijinsky, por ejemplo, no lo querían dejar ir y tuvo que atreverse a faltarle al respeto a la zarina. Hasta ahí lo voy a dejar para que le busquen qué falta de respeto le hizo, para que lo corrieran del teatro, le dijeran, vete, esto es insoportable. En cambio Ana Pavlova pues empezó a trabajar con Diaghilev, pero después de un tiempo quiso formar su propio proyecto artístico, se salió de los ballets rusos en 1913 y empezó a investigar las danzas folclóricas. Me llamó la atención que le gustaba mucho México, Polonia, Rusia e India. Y andaba de gira por todos lados. De hecho, creo que Ana Pavlova tiene una influencia importante en Argentina y aquí en México. Pues puede decirse. Los aportes de Diaghilev en el ballet es
que a él, por ejemplo, los ballets de un acto les daba la misma promoción y publicidad que un ballet completo, ¿no? Tenían como el mismo honor artístico, digamos. La segunda participación, bueno, le daba importancia a los músicos y a los pintores. No usaba cualquier músico, buscaba gente de renombre, también a gente que hiciera la escenografía. Le gustaba irse de gira, traía moviendo a los ballets rusos por todas partes. Era como una marca, ¿no? Como el circo a tales manos, pues aquí eran los ballets rusos. Y destaca el papel de los hombres en el ballet, porque con el romanticismo se habían convertido en un tubo, un sostén que solamente servía para que la bailarina pudiera dar piruetas o ser cargada. Y aquí él dijo, no, si la matrusca les obliga a que salten y caigan sobre las rodillas y hagan 20,000 cosas, entonces él explotó esta habilidad del folclore ruso que le exigía hacer casi unos acróbatas a los bailarines. Esto aumentó la calidad, hizo argumentos exóticos, ¿no? Hablaba sobre... Vendía mucho también eso del folclore ruso, ¿no? Había un trabajo de equipo entre la gente que escribía el libreto, los compositores, los que hacían la escenografía y los coreógrafos. Y de este impacto de Diaghilev hay una obra que me gustaría contarles, que es El pájaro de fuego, que también creo que no se comenta mucho. El príncipe Iván Tsarevich se encuentra en algún momento al pájaro de fuego, mientras andaba ahí en el bosque, lo atrapa y negocia con él dejarlo libre a cambio de una de las plumas de oro, y con esta pluma de oro tenía la capacidad de invocarlo cuando lo necesitara. Después, en ese mismo bosque, se encuentra a 3 princesas que habían sido atrapadas por el mago Karchev. ¿A poco no se parece un poquito al lado de los cisnes? Así, un refrito por ahí. Entonces el mago, junto con sus sirvientes, que eran demonios y gente exótica, empezaba a intentar atrapar y derrocar al príncipe Iván. Y el gran poder del mago Karchev es que lograba petrificar a las personas. Pero entonces Iván sacó ¿qué creen? Pues la pluma del pájaro dorado, invoca a este pájaro maravilloso que quema e incinera a todos los rivales, y al final le señala un huevo blanco, que es el huevo que contiene los poderes mágicos del mago. Acto seguido, Iván lo sostiene triunfal y lo termina destruyendo contra el piso. Por lo tanto, se muere este mago maldito y termina casándose con una de las princesas. Bueno, esa es la historia del pájaro de fuego. De aquí viene se reconocen 2 etapas de los ballets rusos. La primera etapa, que es 100% rusa, o sea, hablan solo del folclore ruso. Y la segunda etapa, que es una transición, o se van a francesón, ¿cómo se llama? A francesón. Esa. Quiero decir que se van convirtiendo en francés, van agarrando el estilo francés. Afrancesado. Afrancesado. Tienen estilo afrancesado. De aquí, uno de los coreógrafos más importantes para Diaghilev es Fokin, que en 1889 ingresa a la Escuela de Ballet de Teatro Imperial y en 1899 se gradúa. O sea, casi le llevó como 9 años. Y después se convirtió el primer bailarín a los 16 años, o sea, él es increíble. Fokin, como coreógrafo, creó La muerte del cisne, de Anna Pavlova. Bueno, para la bailarina Anna Pavlova, que fue en 1905 que se estrenó. Entonces, durante todo este tiempo estuvo trabajando él con Diaghilev, pero en algún momento se pelea porque pues Diaghilev era primer bailarín, era el coreógrafo, era el conce de Diaghilev. Pero entonces apareció Nijinsky, que poco a poco lo fue relegando y le fueron dando como más oportunidad creativa a Nijinsky. Esto no le gustó a Fokin y entonces se retiró. Mientras se retira es cuando realiza esta coreografía de La muerte del cisne y trabaja en Estados Unidos, anda por Europa. Sucede la Revolución Rusa, pues también pone tierra de por medio, pero... no me estoy equivocando. En 1914 regresa al Teatro Mariinsky y en 1923 es cuando está la Revolución Rusa, pone tierra de por medio, viaja hacia Nueva York. De lo que dejó Fokin como herencia es que en cada coreografía que hacía él buscaba una nueva forma de movimiento. Aunque no se salía de los cánones del ballet, buscaba que la interpretación tuviera un patrón diferente.
Reduce la mímica o la pantomima solo a situaciones dramáticas, le da un valor al corpus del ballet, que por ejemplo cuando habían los solistas pues ya no solamente era una cuestión de ornamento, sino que buscaba que tuviera una lógica con la narrativa, con el cuento, con la historia, y buscaba que las artes no se subordinaran unas a otras, sino que se complementaran. Es como un precursor de lo que después llamaríamos el arte total, ¿no? Pero de eso hablaremos en otro capítulo. De sus obras más importantes de Fokine es Petrushka, las Sílfides, que estaba con, bueno, Petrushka pues habla de, es una feria del pueblo donde hay un mago que tiene 3 muñequitos, 3 títeres, y les genera con su magia emociones humanas. Entonces Petrushka se enamora de la muñeca, pero entra en rivalidad con el moro, y el moro termina matando a Petrushka, ¿no? En un enfrentamiento así de ocopelas o cuelo, no sé cómo decirlo, pero... Y las Sílfides está compuesta por varios cuadros, que es la polonesa, nocturno, la matrushka, algunos vals y tarantelas. La Sílfide va más hacia mostrar como un ballet más folclórico. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Para la siguiente sesión empezaremos a hablar de Nijinsky, Stravinsky, la Revolución Rusa, y empezaremos con las precursoras de la danza moderna. Bueno, la verdad es como mi tema favorito. Yo creo que nos vamos a divertir. Sí, me parece muy interesante los argumentos de las obras del ballet, porque es mucho drama, ¿sí? Hablan de historias irreales, de historias fantasiosas, como bien lo mencionábamos al principio cuando hablábamos del romanticismo en otros capítulos, y me parece que no está tan desapegado con las obras de danza contemporánea o las de danza moderna, porque también muchas hablan sobre historias dramáticas o emociones del ser humano que no necesariamente son las de éxtasis o las de placer, sino que también hablamos, en la danza contemporánea se habla de dramas, ¿sí? Entonces realmente la danza siempre recoge historias siento como que del pasado, y las vuelve temporales, no sé cómo mencionarlo. Sí, hay como una creencia de que lo contemporáneo, lo moderno, quizás por la historia en general del arte, de que un periodo se pelea con el periodo anterior, pero algo como interesante de la contemporaneidad es que no se pelea con nadie, sino que asume con nuevas luces, nuevos aires a todas esas corrientes anteriores. Y vemos cómo hay una sucesión lógica, ¿no? O sea, por ejemplo, pues en la Ilustración los únicos que impulsaban el arte pues eran los monarcas, porque era una intención política para impulsar su imagen. Pero conforme los comerciantes empezaban a tener poder adquisitivo, pues van pagando para tener obras que satisfagan sus propios gustos estéticos, ¿no? En este caso, pues hablar de la tragedia humana, pues, ¿no? Y no solamente de la gloria del monarca. Entonces empieza este romanticismo, hablar sobre nuestras emociones, nuestras sensaciones, pero aquí el mecenas es alguien que tiene dinero y que es un comerciante. Y vemos cómo eso, aunque pasamos del romanticismo al clasicismo, pues se mantiene este modo de producción que tiene que ver con el empresario, que era Diaghilev. Y lo interesante aquí de Diaghilev es que él ya tiene una visión neoliberal, globalizante, y entonces empieza a hacer giras. Dice, ¿por qué si yo puedo vender el exotismo de otra cultura en otro país? Es como cuando un mexicano sale a Europa a bailar la danza del venado, o sea, vender una imagen del mexicano sombrerudo, si quieres, con taparrabos, con esas mantas grandotas, porque ese exotismo vende. Y aparte de buscar una nacionalidad, una identidad nacional, que está muy bien, está la otra parte, que es vender lo exótico. Y esa fue como una visión globalizante que tuvo Diaghilev, y que es en algo en lo que él
innova, ¿no? Digamos.